Respuesta clara y directa. Sí, se puede ganar mucho dinero con páginas web y anuncio. En este vídeo me voy a presentar porque es el inicio de diferentes vídeos que van enfocados a la monetización online. Antes de nada y antes de continuar, mi nombre es Víctor o Víctor Rax, así me puedes encontrar. Aquí tienes mis redes sociales en la descripción por si me quieres seguir y no perderte un poquito de tips, un poquito de mi día a día y un poquito de lo que comparto, y además que yo creo que traigo siempre contenido de valor. Así que nada, os dejo mis redes sociales en la descripción. Y antes de continuar, llevo actualmente más de 6 años vendiendo online en e-commerce, que es la otra parte en este canal lo que podéis ver. Me he dedicado a vender haciendo dropshipping, haciendo trabajo con stock, también he trabajado con almacenes satélite. Bueno, he hecho absolutamente de todo en el mundo del e-commerce y que sigo haciendo con mi otra empresa, ya que me dedico a dos actividades principales, aunque bueno, todos sabemos que los que somos emprendedores pues nunca dejamos de hacer cosas nuevas, nunca paramos de improvisar y siempre nos metemos en 20 proyectos, aunque bueno, mi recomendación personal es siempre enfocarse en uno, en dos, en tres, en lo que más te apasione. Yo, por ejemplo, desde el último año en el mundo del SEO, que ahora explicaré un poquito lo que he ido haciendo, pues me he enfocado también a combinarlo con anuncios, es decir, hacer SEM también, y os enseñaré los resultados y hablaré un poquito sobre este tema que ha estado muy candente, que ha estado muy en redes sociales, al menos alrededor de mi perfil, hablando de este tema, qué web, qué nicho, y hablaré un poquito sobre ello, obviamente sin desvelar mis web, como es obvio, sois mi competencia los que me estáis viendo y no puedo revelar mis nichos, pasa igual que en el e-commerce. Una pregunta que me hacen mucho es: hey tío, pero ¿cuál es tu web o cuál producto estás vendiendo? Al fin y al cabo todos sois competencia, ya sea en e-commerce, ya sea en SEO, y no puedo compartir esos datos. Ojalá pudiese compartirlos sabiendo que nadie me va a copiar ni nada, pero al final es crearme competencia sin necesidad. Por eso la pregunta del millón: la gente que hace e-commerce, ¿por qué no comparte sus tiendas? Porque es muy fácil copiarlas, buscar productos similares y hacerles la competencia. Y en el mundo de web, lo que vamos a ir viendo, pues pasa absolutamente igual. Si yo comparto mis web, pues tú lo que vas a hacer al final, viendo que me va bien, es copiar lo mismo que yo voy a explicar. Por tanto, no puedo compartirlo, ¿vale? Así que si en un futuro yo vendiese esa web, dejasen de funcionar o cualquier cosa, lo compartiría sin ninguno. Pero a día de hoy es obvio, y espero que entiendas, que no puedo compartir cierta información tan delicada. Y sí, uso herramientas profesionales para mis páginas web para conseguir estos resultados tan esperados, Keyword Research, búsqueda de palabras clave, también para ver un poquito competencia, backlinks, etcétera. Yo uso SEMrush, la tenéis en la descripción, además con mi enlace de afiliado, pues ya sabéis que tenéis un descuento como siempre, así que la quiero utilizar, en la descripción la tiene. Es una herramienta muy potente tanto para e-commerce como para SEO, si queréis crecer en redes sociales, absolutamente para todo, para un análisis profundo y saber cómo tirar por las keywords, saber qué competencias tienen, qué rentabilidad, etcétera, ¿vale? Lo tenéis todo en la descripción del vídeo. Y bueno, voy a empezar un poquito por el principio, ¿qué es el SEO y para qué sirve la gente especializada en SEO? Bien, sabemos que existen buscadores online, como todo el mundo sabe, Google, Yahoo, alguno más desconocido puede ser Bing, puede ser Yandex o incluso puede ser DuckDuckGo, no sé, hay muchos buscadores. Incluso se consideran buscadores aquellos como el de TikTok. Cuando tú buscas en TikTok algo en ese buscador de arriba, eso funciona como motor de búsqueda. Muchas generaciones nuevas usan ya el buscador de TikTok más que el de Google, es un hecho que ya se ha probado y es un hecho que ya se ha hablado mucho de ello. Por tanto, también se pueden optimizar vídeos en TikTok para que aparezcan de los primeros. Bueno, pues la función del SEO es, a través de ciertas técnicas, de ciertos aprendizajes o ciertas experiencias, conseguir que una página web resulte más atractiva o atraiga más clic y aparezcan primeros resultados en las búsquedas. Es decir, un ejemplo práctico que yo creo que en este mundo se entiende mejor con el ejemplo práctico, sobre todo en el tema del SEO, es, por ejemplo, tú buscas comidas para gatos baratas en Sevilla, una persona que tiene gatos y quiere comprar comida para gatos. Bien, pues al buscarlo en Google te va a aparecer la primera posición, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Pues los SEO lo que hacemos es coger una página web que puede ser, imaginaros, el Carrefour, y la sección para gatos la hemos trabajado para que justamente en Sevilla aparezca de las primeras. Es algo muy generalista, pero para que nos entendamos es eso, ¿vale? Pues se hacen diferentes técnicas, ya sea con enlaces apuntando, ya sea creando contenido de valor, ya sea haciendo closing, ya haciendo muchas cosas diferentes que podemos hacer para intentar salir en esos primeros resultados. Como esto, pues hay miles de ideas, miles de formas de conseguir aparecer en primeros resultados a través de un Keyword Research bueno, a través de una buena estructura, a través de unas buenas estrategias. Por tanto, lo que conseguimos es, primero, público gratis para nuestra página web, clientes potenciales, clientes interesados en el contenido, si es transaccional, etcétera, y de información. Y segundo, lo que conseguimos es gente con un potencial punto de compra, es decir, una gente que ha buscado comida para gato en Sevilla es que ya va
hecha para comprar. Por tanto, hacer SEO para negocios es muy importante, porque si tú consigues salir de las primeras posiciones para conversiones, es decir, para páginas que vendan, seguramente que consigas muchas más ventas que haciendo publicidad nativa, a lo mejor en redes sociales, etcétera, porque la gente al final en redes sociales, ya sabéis, está un poco más entretenida, haciendo scroll, viendo gatitos, viendo memes, etcétera. Por tanto, los negocios que hacen SEO, por ejemplo, una empresa que hace mucho SEO para los Black Friday, ya sabéis que es PC Componentes, Corte Inglés y todo, pero si buscáis ahora mismo Black Friday 2025, veréis que ya PC Componentes está trabajando para el Black Friday de este año para salir en primeras posiciones. Imaginaros en Black Friday 2025 la gente buscando ofertas Black Friday 2025, Black Friday 2025. PC Componentes ya a día de hoy está trabajando el Black Friday de este año. Por tanto, imaginaros con cuánta antelación se preparan, sobre todo para campañas como esta. Para otras cosillas pues no se requiere tanta previsión. Y bueno, y con esto que quiero decir, que el SEO no es una ciencia exacta y por tanto lo que puede pasar es que nosotros hagamos una campaña, hagamos una estrategia y después no consigamos esas primeras posiciones. ¿Qué importancia tiene salir en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta posición? Pues mucha. Pensar que las primeras posiciones se suelen llevar el 60-70% de los clics de la búsqueda. Por ejemplo, buscamos comidas gatos Sevilla, pues la primera posición se va a llevar el 60-70% de los clics. La segunda posición pues se llevará el 10-15% y así sucesivamente. La tercera ya se lleva un 5, un 1, un 0 con algo. Hay una frase muy mítica en el mundo de SEO que si estás en la segunda página estás en un ataúd, estás muerto. Entonces, ¿quién va a la segunda página? Nadie, ¿vale? Entonces, lo que quería dejar claro es el SEO. Yo me he dedicado muchos años a él y sigo dedicándome al SEO, no es que lo haya abandonado, pero vamos a ver un poquito cómo lo he combinado con otras funciones y otras herramientas que existen a día de hoy. Una de las cosas más fundamentales y que a mí me hizo clic el año pasado es que nosotros los SEO hemos pues sacado un sobresueldo, incluso hemos vivido de ello a través de la monetización. La monetización es la capacidad de generar ingresos con nuestras páginas web, aplicaciones o lo que sea, monetizar, ganar panoja, que nos interesa a todos, ¿no? Por lo tanto, hay muchas formas de monetizar una página web. Así, a grosso modo, y como vídeo introductorio y como vídeo que estoy no enfocado a una cosa, sino de hablar de varias, hay varias fundamentales y que a mí me gustan siempre recalcar. Publicidad, es decir, usar servicios de publicidad para poner anuncios en mi página web y ganar dinero con la gente que dé clic a esos anuncios. Yo pongo la página web, he hecho SEO, imaginaros, comida para gatitos Sevilla, ¿no? Y salgo el primero. Y aparte de tener mi comida o ser una web, un blog de información, pues tengo anuncios y la gente cuando hace clic pues me pagan por ello. Para ello hay redes principales. La más conocida por todo el mundo, Google AdSense, es la más conocida, es de Google, obviamente es un programa de editores, de publishers, donde nosotros ofrecemos nuestra página web y Google pone su publicidad en nuestra página web. Hay diferentes formatos de anuncios, que si de vídeo, offerals, hay interstitial, hay native, ¿vale? Hay muchísimos formatos de anuncios que podemos poner en nuestra página web que nos da Google AdSense y cada vez que una persona lo vea y le haga clic, a nosotros pues nos pagan un porcentaje. Después tenemos otras redes como puede ser Ezoic o puede ser AdThrive o Mediabang. Ezoic, que es la segunda yo creo que más conocida, es una red más premium que va bajo Google AdSense, es decir, si tú en Google AdSense no tienes la página web aprobada, en Ezoic no puedes mostrar anuncios. Es decir, como que Google AdSense es como el que dirige un poco el cotarro del tema de las publishers, etcétera. Por tanto, es muy importante cumplir con las normas de AdSense, publicar contenido de valor, etcétera, lo que todos sabréis. ¿Y qué pasa con Ezoic? Pues que es una herramienta diferente que supuestamente pues tiene más anunciantes y en ciertos nichos tiene mejores ganancias. En ganancias a partir de ahora lo vamos a llamar RPM o CPC. El RPM se basa en cuánto generas por cada 1000 visitas y es una estimación o es un cálculo de tu CPC. El CPC es el coste por clic, es decir, cuánto te pagan a ti por cada clic. Imagínate que tienes una web y que te pagan un CPC de 0,10, es decir, que cada clic te van a dar 10 céntimos y a través de esos 10 céntimos y cuánto se calcule que cada 1000 visitas se estima que vas a ganar tanto, tendrás un RPM. Eso es importante para lo que vamos a ver a continuación. Después hay redes más premium que se llaman AdThrive, Mediabang, que son estadounidenses. Pensar que en el mercado estadounidense habla inglesa, habla UK, es decir, Reino Unido, países nórdicos europeos muy buenos, todos tienen un RPM, un CPC muy bueno, muy alto. Son países, como digo yo, de tier 1, es decir, de países súper desarrollados, donde la información digital, donde los publishers, es decir, los anunciantes se anuncian muchísimo online, no como pueden pasar en países medio europeos, incluso en España, que hay pues buenos anunciantes, pero no tantos como en Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, Holanda. Esos son sitios
tier 1 para mí. Y en definitiva, lo que quiero dejar claro es que una cosa es el SEO, que va por un lado, y otra la monetización. Como hemos dicho, los SEO muchas veces hemos confundido SEO con monetización. Ha habido muchos mitos, muchas cosas de que si trabajas en la monetización con tráfico social y tal, ya os digo, no, que no es baneable. Llevo años haciéndolo y no me ha pasado absolutamente nada. Es más, tengo una web con tráfico de Pinterest muy 90% de Pinterest y a mí no me ha pasado absolutamente nada. Y ya cuando hablo de años, pues son muchos años con un tráfico social en esa web y nunca me ha llegado ni limitación de anuncios ni mareo, ¿vale? Entonces no tengáis miedo al tráfico social. Tener miedo al tráfico social, cuando yo hablo de tráfico social, porque este vídeo también seguramente que lo vea gente que se está iniciando, hablo del tráfico que consigues en redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Pinterest, ya sea Facebook, de una forma natural, es decir, con tus grupos de Facebook, con tus pines de Pinterest, con tus publicaciones en Instagram. Otra cosa es que tú publiques clickbait, por ejemplo, una foto de una persona llamativa que genere interés, pero que no tenga nada que ver con el post. Imaginaros una persona tomando el sol así muy llamativa y que ponga descubre, yo qué sé, descubre este secreto aquí, y le das clic y es una página, pues no sé, hablando de recetas de salud, por ponle. Pues obviamente eso es súper baneable. Eso es, te vas de Google AdSense, te vas de Zoe, te vas de cualquier lado. No se permiten ese tipo de contenido. Tiene que hacer una comunidad o tienes que hacer posts relacionados con lo que tiene que ver el post, ¿vale? Puede ser un poquito más clickbait, un poco más de incógnita, pero siempre relacionado con la temática o con lo que has escrito o a donde vas a llevar el público, porque si detecta Google AdSense o cualquier red publicitaria que estás llevando tráfico ilegítimo o sin ningún interés en los anunciantes, pensar que ellos su función es proteger al anunciante. Por tanto, si tú pones anuncios y va una persona que no tiene ningún interés porque ha visto una foto llamativa, ha ido a ver que se cuece allí, llega, ve que solo hay anuncios, clica en anuncios, se va, eso está haciendo perder dinero al anunciante, y las redes publicitarias protegen al anunciante. ¿Qué van a hacer contigo? Te dan una patada, hay mucha gente, no les importa y punto. Siempre respeto a los anuncios, siempre respeto al contenido y a los anunciantes. Piensa siempre en ello, porque si no lo haces, pues te van a llegar penalizaciones, problemas, etcétera. Y bien, ¿cuánto he llegado a ganar haciendo SEO solo con anuncios? Pues bueno, he llegado a ganar hasta 15.000, 16.000, 13.000, depende de los meses, ¿vale? Meses puntuales, que también todo hay que decirlo, meses más normales 7.000, 8.000, haciendo solo SEO, es lo que quiero puntualizar. Es decir, no hacía ningún tipo de tráfico, pues por ejemplo, pagado, etcétera, como vamos a ver a continuación. Porque al final todo se puede complementar de alguna manera. Así que yo os digo que lo complementéis, que es lo mejor que podéis hacer. Obviamente buscando un equilibrio entre el SEO, ni el SEM ni tan mucho pagado, ni tampoco orgánico, ¿vale? Eso es para mí fundamental, llegar a un equilibrio y a algo sólido, crear una marca alrededor de algo en el que podáis llevar tráficos de diferentes sitios, por ejemplo, de buscadores como TikTok, de buscadores como Google, como Bing, tener vuestro tráfico pagado también de campañas de interacción, campañas de visualización de marca, etcétera. Y bien, que muchos estaréis viendo el vídeo por lo que voy a hablar y lo que viene ahora. Voy a enseñar un poquito lo que he estado hablando. Bueno, lo que no me seguís, este es mi Twitter personal, me podéis seguir como Víctor Rax, en Instagram me llamo igual y en YouTube me llamo igual, no me he comido mucho la cabeza. Bien, entonces quería hablar un poquito sobre esto, bueno, esto es el último pago de AdSense, ya sabéis que se cobra el día 21 y me gusta ponerlo por aquí. Pero bueno, voy a hablar un poquito de post como este, ¿vale? Donde he enseñado un poquito los RPM que estoy trabajando. Estos RPM para muchos serán una locura, para mí no, porque ya me he acostumbrado. Yo al principio puedo decir que esto me asustaba bastante, porque cuando uno empieza a trabajar en AdSense, estos RPM no son para nada normal. Estarás acostumbrado a RPM de 5, 10, incluso yo tenía 20 y pico en un buen nicho que trabajaba. Cuando empecé a trabajar con RPM de 100, 150, 200, incluso aquí podéis ver que se han llegado a los 500, pues claro que te asusta, pero ya os puedo decir que después de bastantes meses, casi un año ya trabajando con estos RPM, no he tenido ningún tipo de problema. ¿Por qué tengo estos RPMs? Porque estos nichos son muy demandados en países de altos anunciantes, como hemos hablado. Reino Unido, Finlandia, Holanda, países del norte de Europa, países muy desarrollados, nichos muy concretos, con poca competencia. Yo los llamo los huevos de oro. Hay nichos, bastantes, que como yo dije, los tengo apuntados muchos en una lista, pero no tengo a día de hoy tiempo de desarrollar tantos. Incluso he pensado en ir regalando alguno que otro, pero todavía no sé ni cómo hacerlo. Había pensado sacar el newsletter, la gente que deje su correo y enviarlo así, pero ¿qué va a pasar? Que cuando mande uno se van a meter 20 personas en el nicho y a lo mejor ya después no es tan rentable. Bien, esto es lo que he podido llegar a sacar en un mes gracias a bueno, la combinación del SEO y el SEM.
Y la verdad que es bastante lucrativo, como puedes decir. Una de las preguntas que más me habéis hecho es ¿cuánto te estás dejando en SEM actualmente? Pues yo en SEM, es decir, en gasto publicitario, me podré estar dejando entre 5 y 6.000 euros al mes. ¿Vale? De aquí yo creo que el 30-40% puede ser orgánico y el resto puede ser paid. Es decir, tenemos un 40% orgánico, un 60% paid. Entonces, si, como se dice, a la vista a la vieja, es decir, haciendo cálculos a lo grosso, ¿no? Podemos decir que más de la mitad, puede ser si la mitad son 30, 32, 36.000 euros pueden ser solo de tráfico pagado y me deja unos 5.000, 6.000 euros en publicidad. Es decir, que he conseguido 30.000 euros solo con ese tráfico pagado. Esto es muy importante porque ya podéis ver la rentabilidad que tiene, un ROI bastante alto y que no es lo normal. Yo siempre digo que, no es por hablar de mí, soy un caso particular, he trabajado SEO y he trabajado SEM. En el SEM, en el mundo del e-commerce, he trabajado también 4 o 5 años y sigo haciéndolo. Por tanto, tengo dominadas TikTok, tengo dominada Bing, tengo dominado Facebook, tengo dominado Pinterest. He trabajado con todas las redes publicitarias y he gastado muchísimo dinero. Es decir, en los meses que más hemos gastado publicitando ha sido medio millón de euros. Por tanto, imaginaros todas las campañas que he supervisado, que he hecho. Sé exactamente cómo se hacen las cosas y me gustaría ir compartiendo tips y trucos sobre todos estos temas de publicidad en redes sociales. Así que nada, seguirme si os interesa y seguiré hablando sobre ello. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de cosas que he ido publicando. Aquí hablaba, bueno, TikTok Shop, esto es de e-commerce, yo es que mezclo las dos cosas que hago. Aquí tenéis mi Instagram por aquí por si me queréis seguir. Y sobre todo he dado mucha caña en el tema de los RPM porque es muy... Perdón que no teníais la imagen puesta, aquí la tenéis. Estos otros RPM que como veis aquí 853 de RPM, 365, 300... Estos son RPMs por página. Yo los segmento mucho por página para ver los RPMs y qué páginas están dando mejor rendimiento para tirar por ahí, por esa temática. Imaginaos que tenéis una página de herramientas, ¿vale? Y veis que, no sé, hablando de martillos, pues es como más os pagan. Pues empiezas a hablar solo de martillos. Y ha sido también todo muy optimizado en ese sentido. Es importante también, como he dicho, yo llevo haciendo SEO más años que e-commerce. Yo a lo mejor llevo 10 años. Por tanto, para mí todo ha sido muy mascado, muy fácil. Una persona que está empezando de cero, por favor, que no espere estos resultados. Yo soy realista y yo digo la verdad y lo que he visto. No vais a esperar estos resultados porque van a pasar años hasta que podáis acercaros a resultados así. Porque han sido 10 años de aprendizaje que cual empiece ahora no vas a tenerlo en un mes, simplemente la constancia y la disciplina. Para mí, tener esto me parece una locura, me parece que yo lo hubiese visto en otro contexto que no fuese yo y me creería que son fotos editadas, que es un vendehumos, que vende cursos, pero yo ni vendo cursos, ni vendo formación de SEO, ni nada. Simplemente hago esto porque me gusta divulgar información interesante y quien sepa leer entre líneas y hacer las cosas bien, seguro que entiende un poquito cómo va la jugada. Y un poquito más sobre ello. Bueno, aquí Servando Silva, me encanta leer sus opiniones. Y justamente quería hablar de esto, mira, también, que se me iba. Si alguno me está viendo y se dedica al SEO, a la Chen y todo, no tener miedo a enero y febrero. Ya sabéis que son meses de baja publicidad. Hasta a mí me han bajado un poquito los RPM, pero teniendo esos RPM, pues a mí tampoco es que me afecte mucho. Pero es verdad que en ciertos nichos se ve muy afectado la bajada de los RPMs en enero. Algo totalmente normal. Así que nada, en marzo, abril volverán a subir un poquito, pero febrero, marzo, después de la borrachera que viene de Q4, la gente gastando tanto en publicidad, etcétera, es normal que los anunciantes paren campañas, sobre todo el 10, 15 de enero y se vean afectados los RPM. Así que nada, sin problema, ¿vale? Eso se recupera. Y nada, aquí pues, bueno, otro pago, cuánto generaba cuánto genero ahora un poquito más, pero bueno, 1.630 euros por día, he llegado a los 2.000 ya, pero bueno, son cosas que actualmente no voy a compartir, que eso es otra que lo comentaba aquí arriba, que creo que es lo último que voy a hablar en este vídeo, porque se está alargando un montón y tampoco me quiero enrollar. Ya sacaré más vídeos, si os gusta, le dais like, comentáis, hay interacciones, hay movimiento, pues traeré más cositas de estas. Que no, pues bueno, yo como digo, yo aquí subo vídeos por gusto, no los subo por necesidad, porque mira, yo creo que YouTube gano 100 euros, 150 al mes, incluso algún mes 200, no es significativo para mí, esto lo hago por gusto, nada más y ya está. Justamente hablé de esto y lo quería compartir por aquí, creo que lo compartí en esta captura, aquí.
esta reflexión, ¿vale? Os la leo un poquito, como os prometí en un post anterior, aquí tenéis cómo cerré diciembre, etcétera, ¿vale? Esta semana he estado reflexionando sobre compartir mis ganancias en AdSense, me trae más mal que bien, obviamente, por lo que os comenté, mucha gente preguntando qué webs es, qué nicho, que no lo dices, que si pa, que si pi, ruido. Yo lo llamo ruido que te quita del foco en el que estás, y como te quites del foco en el que estás, empiezas a tambalearte. Ruido innecesario, exposición pública. La exposición pública es algo que actualmente no veo necesaria, pero también yo siempre soy claro con eso. A todos nos gusta que nos bailen el agua un poquito, ¿no? Oh, tío, lo haces muy bien, no sé qué. Te motiva para saber que vas en el camino correcto, pero no deberíamos ser así. Nadie nos tendría que aplaudir, ni nadie. Al final eres tú el que estás haciendo el proyecto, eres tú el que está ganando y eres tú el que se debe motivar. Nadie te tiene que dar una palmadita en la espalda para decirte, tío, pues siga así, no sé qué. Pero es verdad que a todos pues tenemos ese sentimiento, somos humanos y nos gusta pues sentirnos reconocidos, que creo que es la palabra correcta, y no busca nada a cambio. Sé que alguno que pensaba que iba a vender un curso y recibí muchos comentarios que vas a vender un curso, que sí, y me cansé de compartir nada porque eran comentarios totalmente innecesarios. Y además que es muy interesante cuando comparto estas capturas, mi Instagram, mi Twitter se vuelve loco, la gente me sigue, pongo un mensaje, mira, actualmente no me habla ni Dios. ¿Por qué? Porque al final pues es ruido durante 5 o 6 días, después todo se apaga y a mí no me interesa eso. Yo prefiero tener pues un público constante, gente que me hable de vez en cuando, gente que interese, que comparta algo, pues que también está ahí, que no solo esté esperando a capturas como esta, que son muy llamativas, que son muy atractivas, pero que al final solo te trae un público pues que solo le interesa eso, la fotito del Rolex y las del Lamborghini, cosas que a mí, pues mira, me parecen materiales y que no van nada conmigo. En un futuro tendré un Rolex, puede ser, pero será algo para mí, no necesitaré compartir en redes sociales. ¿Tener un Lamborghini? Pues no lo sé, pues a lo mejor no, a lo mejor sí, pero no será algo que le dé bombo ni esté compartiéndolo para ganar seguidores. Yo gano seguidores porque a la gente le gusta lo que comparto y la información de valor que también comparto, como puede ser este vídeo o como todo lo que he compartido durante años haciendo e-commerce, que sabéis que tengo una comunidad de 3.000 y pico personas, en el Instagram somos casi 20.000, efectivamente todo lo que he ido ganando en e-commerce ha sido con contenido de valor, cosa que quiero también atraer haciendo SEO y este tipo de vídeos. Y por tanto he dejado de compartir estos resultados y es algo que quería comentar. Muchos que me habéis seguido me han llegado mensaje en Instagram, hey, se te echa de menos por Twitter, hey, ya no subes vídeo, ya no subes contenido, todo bien, no es todo correcto, y yo que me alegro. Pero no subo contenido porque, primero, ni lo veo necesario, segundo, me he cansado de compartir cifras, si subo contenido es de tips, de cosas de valor, y tercero, la exposición. No sé la gente que me sigue, cuando llegas a estas cifras, yo creo que es un poco como la gente que comparte carteras de inversión de 300, 400.000 euros, me parece una locura, me parece exponerte ya de forma de seguridad muy vasta, porque tú sabes que esa persona tiene esa cartera, entonces no veo la necesidad de exponerte tanto sin saber las personas que te siguen, que es algo público. Si tú hablas de un grupo privado, de gente que conozcas, de un grupo cerrado, un grupo muy selecto, privado, de 10, 15 personas que son amigos, sobre todo, pues mira, puedes compartir cosillas, algo más abierto. Pero públicamente yo creo que es algo muy peligroso, es algo que actualmente, como está la situación, no se debería hacer. Habría que ver un poquito más con nuestra integridad física y nuestra vida. Pero que yo personalmente no quiero seguir compartiendo ese tipo de contenido, esas ganancias y tal. Puedo compartir RPM, puedo compartir ciertas cosillas, pero ya compartir, he ganado tanto dinero, he ganado, pues no lo veo necesario. Igual que en el e-commerce, si muchos me seguís del e-commerce y estáis viendo este vídeo, como veis he dejado de compartir también cuánto facturan tiendas, porque al final es dinero y ya está, es un número que está ahí y ya está, pero eso no tiene ningún valor para vosotros. Vosotros, ¿qué os sirve que yo comparte una captura de 70.000 euros, de 100.000 o de 1 millón? De nada, ¿no? Al final lo que os interesa es esto, lo que os estaba hablando, que si países tier 1, que si habla inglesa, que si no sé qué, que si los RPM suben por aquí o por allá, que si el tráfico social no es malo, si lo enfocas bien, ¿vale? Entonces eso es lo que os interesa a vosotros. A vosotros que yo gane X dinero os debería dar totalmente igual. ¿Que es una pena que nos tengamos que validar enseñando esas cosillas? Pues sí, porque si tú no enseñas esas cosillas, como he hecho yo al principio, me dirán que yo soy aquí el cuentacuentos 3000 y eso la verdad que es una pena que tengamos que validarnos así. Pero bueno, yo ya creo que me he validado bastante y como he llegado a una conclusión de que no me tengo que validar ni justificar ante nadie, pues lo voy a dejar de hacer y compartir solo información de valor, RPMs, cositas interesantes, incluso tips de cosas que vea que yo no vaya a utilizar y las regale como forma de píldoras de información en mis redes sociales. Así que nada, un vídeo algo extenso, un poquito de tú a tú, espero que os haya gustado, me gustaría traer más vídeos así que si te ha gustado, un like.
suscribirse porque van a venir más cositas sobre temas relacionados a la monetización, web, SEO, SEM, etcétera. Y si te gusta el e-commerce, pues también hablo de ello. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.